Hola, ¿cómo estás, mi hermano? Qué privilegio poder compartir contigo unas palabras y poderte traer una información. Bueno, quisiera comentar un poco sobre el extravío de Pablo al momento de escribir el fundamento. Es muy importante tener claro que cuando Pablo dice él, yo puse el fundamento, obviamente lo puso, lo escribe de la forma en que lo escucha. Sin embargo, notamos que Pablo hace o escribe unas expresiones que si tú no logras comprender la forma en que Pablo recibe el fundamento y la forma en que escribe el fundamento y lo que introduce en ese fundamento conocido como mundo, entonces simplemente tú caerás en esa trampa. Fíjate, no es que Pablo tenía intenciones de hacer trampa, pero cuando él dice que oyó inefablemente, escribe el fundamento inefablemente y por consiguiente introduce el error, el pecado en el mundo, que es el rudimento o el mismo fundamento, entonces deberíamos de saber identificar cuáles son los errores que Pablo cometió. Por ejemplo, cuando dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Tú te has preguntado alguna vez si Pablo pudo imitar a Cristo en realidad? Porque Pablo ciertamente dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sin embargo, él mismo te dijo que lo que escuchó fue inefable. Inefable. Es decir, incomprensible, inenarrable, captado en su mente de una forma inexplicable. Por eso cuando él va a escribir el fundamento en 1 Corintios 3:10, dice que conforme a la gracia de Dios que le ha sido dada, él dice que a él se le dio la gracia. Fíjate que dice que él como perito arquitecto puso el fundamento, pero en el instante dice, pero es otro el que edifica, yo no puedo edificar. Entonces cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, tú deberías de notar que si Pablo no tuvo la edificación de Cristo por causa de escuchar de una forma errónea, inefable, inenarrable, incomprensible, impronunciable, ¿por qué entonces tú querrías imitar esa forma inefable en la cual él escuchó? Si él mismo cuando pone el fundamento dice, mire, otro edifica encima, porque yo no puedo. Y tú sabes que Pablo dice que el que aclararía lo oculto de las tinieblas, es decir, el que edificaría, que es lo mismo, porque sacar lo oculto de las tinieblas es edificar. Dice que era Jesucristo. Pero entonces luego te dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero si él no pudo imitarlo, si él no pudo edificar, él dijo que esperasen a que viniese la venida, valga la redundancia, del Señor. Cuando esa venida se diese, entonces el Señor aclararía lo oculto de las tinieblas, es decir, manifestaría las intenciones de los corazones y cada uno recibiría su alabanza de Dios. ¿Cómo tú puedes imitar a Pablo si Pablo no entendió el Evangelio? Otra expresión que Pablo dice está allá en Gálatas 1:8, cuando dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que os hemos, él mismo, fíjate, al que él había anunciado, dice que ese que te anuncia un evangelio diferente, el tal es anatema. Anatema significa maldición. Pero entonces pareciera que a Pablo se le olvida que lo que él habló carecía de edificación, como él mismo lo dijo. Mira, él dijo un día, en 1 Corintios capítulo 3,
De manera, hermanos, que yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Creo que es en el 3 o en el 15 de 1 Corintios. Fíjate, no tengo el libro, pero ahí lo vas a encontrar. Os di a beber leche y no vianda. Porque Pablo no fue diseñado ni llamado a predicar el Espíritu. Él fue utilizado para traer el fundamento, pero se le dio de una forma rudimentaria. En el rudimento no hay edificación. En el rudimento no está el Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y el Espíritu venía con el régimen del Espíritu, que dice que es el régimen nuevo, no el régimen viejo de la letra. Pablo escribe la letra como fundamento, no recibe edificación porque escucha inefablemente, y por consiguiente cuando escribe lo que hace es introducir el pecado en el mundo. Sin embargo, Pablo te dice que lo imites a él y que si tú predicas algo diferente a lo que él enseña, tú eres un maldito. Cuando a Pablo no se le dio revelación, lo que a Pablo se le dio fue una información rudimentaria, y fíjate que por él no haber participado de carne y sangre, porque dice Hebreos 2:14 que solamente los hijos participan de carne y sangre. Tú tienes que entender eso. Si los hijos participan de carne y sangre, ¿qué hay de los que no son hijos? ¿De qué participan? Pregúntate eso. Porque carne y sangre no está hablando de una humanidad física, está hablando de unos cuerpos que son deidades que sirven para hacer un discernimiento. Entonces Pablo bien lo apunta. Yo oí palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. Y cuando pone el fundamento, lo pone bajo esa inefabilidad. Fíjate bien, cuando Pablo escribe el fundamento, allá en 1 Corintios 3:10 dice, y otro edifica encima. ¿Tú sabes por qué? Porque él escribe sin edificación. Y aparte de que escribe sin edificación, escribe y contamina la información. Por ejemplo, él dijo que él era un apóstol, pero también dijo que el apostolado es un don. Y dijo que los dones son para edificar. Pero él no tenía edificación porque él dijo, otro edifica encima. ¿Por qué, Pablo, si tú eras apóstol, no edificaste la iglesia? Pregúntate eso. Estas son inconsistencias de Pablo al momento de tratar de convencernos de que él era el perito arquitecto de la gracia. Pablo puso el fundamento y lo puso con error, lo puso con el pecado que caracteriza al escuchar la palabra de una forma inefable, incomprensible. Entonces, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pregúntate, ¿Pablo pudo imitar a Cristo? ¿Pablo pudo entender el mensaje si él dijo que fue inefable? Si él dice que otro edifica encima. ¿Cómo entonces te pide que lo imites? ¿Cómo te dice sed imitadores de mí como yo de Cristo cuando él no entendió? Cuando él introdujo el pecado en el mundo. ¿Cómo Pablo entonces te dice o por qué te dice que si tú predicas algo diferente a lo que él predica, el tal sea anatema? Cuando él no pudo edificar encima. Cuando él no tuvo la facultad de dejar el rudimento e ir a la perfección. Cuando él te dijo, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto, porque él no pudo hacerlo. Pregúntate. El régimen del espíritu es precisamente acomodar lo espiritual a lo espiritual. El régimen del espíritu es sacar esa información que está contaminada, entenderla para discernirla. Pero tú necesitas un recurso. Y ese es el recurso de entender primero qué es lo que estás leyendo a nivel gramatical, a nivel lingüístico. Porque si tú no entiendes eso, entonces tú te vas a ir por el lado religioso tratando de explicar algo que ni siquiera lo has entendido en su aspecto escritural. Así que te invito a que te unas a mi canal YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu, donde se nos está mostrando, donde se te está mostrando la forma correcta de poder comprender el Espíritu. Un saludo.